Bueno, nací con una enfermedad, la verdad, que se llama Hirschsprung. Es poco conocida. Y en mi papá fue un cambio más paulatino porque, no sé si frío, pero era bien duro en un aspecto, claro. Pero lo conocí súper amoroso. Una persona muy tierna. Tú lo veías y era muy tierno. Sí, no, al principio no era así. Yo creo que por su crianza, claro, era más duro, por lo que me han contado mis papás, y también yo hice el trabajo hace poco, en pandemia. Dije, necesito saber qué me pasó, pero de forma técnica. Entonces fui al hospital y fui a buscar mi ficha clínica. Me dieron mi ficha clínica de las 14, tuve 14 cirugías. Como que mucha gente me decía, no sé, lo que a ti te pasó fue un milagro, tú no deberías estar acá. Hubo una negligencia médica que me dejaron en una sala común, y mis papás se fueron y todo, al otro día llegan y yo ya no estaba en esa sala. Me habían pasado a la UCI, estaba justamente en un coma inducido, estaba con septicemia. Pero claro, el ejercicio que tú hiciste de volver al lugar donde estuviste, hay que tener agallas y ser valiente para hacerlo. Yo siempre he pensado de que el Señor tuvo la oportunidad de llevarme. Yo digo, Señor, si tú me dejaste, es porque hay un propósito. Y ahí como que uno como que empieza a cerrar el círculo y a decir, ahora entiendo por qué tuve que pasar todo esto. Claro. Y claro, como tú dices, no es para llenar estadios, ni mucho menos, sino es para tener una vida con propósito. Sí. Hola mis queridos hermanos, los quiero saludar, ¿verdad? Estamos hoy día en un nuevo capítulo de nuestro podcast RDG y hoy día estoy, como todos los lunes, ¿verdad? Que grabamos con mi hermano Víctor. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, hermano, contento de estar iniciando acá el capítulo número 7 junto a ti, hermano, contento. Capítulo número 7 ya, hemos tenido 7. Ya buenos capítulos. El último programa estuvo bueno, hermano. Sí, estuvo muy interesante. ¿Sabes que se acercaron algunos hermanos de la iglesia como a mostrar su interés en el tema? Porque igual fue un tema diferente, o sea, como fue distinto. Que salió un poco de los temas más habituales. Así que, no, bien, gracias también a ustedes, ¿verdad? Porque ven nuestros capítulos, sigan dándole amor, dándole like, ¿verdad? Allí compartiéndolo, porque creemos que hacemos un contenido con harto cariño, pero también que es de utilidad para ustedes. Sí, así es. Así es que invitarle, como decía Cristóbal, a que pueda compartir y a que se quede en este capítulo, a que se quede hasta el final, porque se viene bien interesante. Se viene capitulazo, hermano. Sí, tenemos tremendo capítulo el día de hoy, así es que vamos, ¿verdad?, ya a comenzar con la temática del día de hoy. Hermano, para el día de hoy, ¿verdad?, tenemos un capítulo especial. Le hemos puesto por nombre, ¿no es cierto?, la enfermedad que lo cambió todo. Y principalmente estoy hablando un poco de tu testimonio, hermano, de lo que Dios ha hecho contigo. Así que la idea del día de hoy es conocer un poco más a Víctor. Así que vamos a hacer una especie de entrevista, hermano. Dale. Oye, hermano, bueno, cuéntanos un poco acerca de ti, ¿verdad? Ya te conocemos, eres Víctor, pero actualmente ¿qué edad tienes, verdad? ¿Cuál es tu situación sentimental? Cuéntanos un poco. ¿Cuál era la primera pregunta? Es que me quedé en la segunda. Te quedaste en la segunda, hermano. Sí. Bueno. No, lo primero, como te decía, ya te conocemos, Víctor, ¿verdad? Pero cuéntanos actualmente, ¿no es cierto?, en qué parte estás viviendo, qué edad tienes, cuál es tu situación sentimental. Te la vuelvo a hacer. Ahora es la tercera. Bueno, tengo 29 años, vivo acá en Santiago, siempre he vivido acá en Santiago. Me gustaría en un futuro quizás vivir en otro lado, especialmente en el sur. Ah, ya. Me gustaría, y si están los planes de Dios, no sé, pero me gustaría. ¿Con quiénes vives, hermano? Con mi familia, con mi mamá, en este momento con mi mamá, mi abuelo y mi hermana. Bien. Sí, en este momento con ellos. Y la tercera pregunta, ¿no te la puedes saltar? Sí, soltero. Soltero. ¿Sin compromiso? ¿Soltero? Soltero. Ah, ya. Soltero. Bueno. Ahí aceptando currículum. Sí, pues claro que sí, ya me voy acercando a los 30. Ah, Así es que sí. Está bien, hermano. Aceptando currículum. Igual voy a dejar mi correo. Y mi número de teléfono. El Instagram. No, está bien. Oye, hermano, la idea, ¿no es cierto?, de este podcast, ¿verdad?, de este capítulo del día de hoy es como seguir conociéndote, que la gente nos pueda conocer también nosotros como la vida que el Señor finalmente nos ha permitido vivir.
¿A qué te dedicas, hermano? Yo sé que tú estudiaste, yo ya te conozco quizás hace un poquito más de 10 años, Sí. pero cuéntanos, ¿a qué te dedicas? ¿Qué Mm, estudiaste? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? mm. Bueno, en este momento estoy terminando mis estudios, estoy terminando la ingeniería en finanzas. Trabajo hace casi 8 años en banco también, Ujú. en el área administrativa en este momento. ¿Y qué me gusta hacer? Bueno, hoy día practico CrossFit, entré a hacer CrossFit así porque quería hacer algo, porque en realidad no hacía deporte. Ujú. Y me quedé, me gustó mucho y así ya llevo más de un año ahí y me gusta ir. No me Sí, lo paso yo bien. noté cuando empezaste al tema de CrossFit, Ujú, que yo, dicho sea de paso, una de las cosas que son súper saludables y que como que son poco compartidas es el tema del deporte. El mm, deporte es algo tremendamente saludable y obviamente invitamos a toda la gente que nos escucha a que como adicional a nuestra relación con Dios, si pueden practicar algún tipo de deporte, de verdad que mm, tiene algunos beneficios importantes. claro. Eh, Así que, hermano, bueno, y ya entrando de lleno a tu testimonio, este nombre que quisimos ponerle, ¿verdad?, a la enfermedad que lo cambió todo, Mm, cuéntanos un poco acerca de cuándo llegaste a los caminos del ujú, Señor, cómo es tu encuentro con el Señor, mm, eh, y aquí te dejo en libertad, así que tómate todo el tiempo que quieras. ujú. Gracias. Bueno, llegué a los caminos del Señor como hace 18 años. Ujú, Tenía 11 años más o menos cuando entramos con mi familia. Y desde ahí, en realidad, hasta el día de hoy he estado. Si bien siempre hay altos y bajos, pero gracias a Dios nunca me he salido de la iglesia. Lo he pasado adentro. ujú. Quizás todos los altos y bajos que uno tiene. Pero gracias a Dios, siempre adentro de la iglesia yendo y todo el tema. Pero así como un encuentro con el Señor, yo creo que, bueno, igual siempre he considerado bien particular mi relación con el Señor, porque Ujú, encuentro que aprendí a conocer al Señor desde chico. No sé, desde estar en el colegio, por ejemplo. ujú, Estaba en la media y siempre mis planes eran como estar en las cosas del Señor y no sé, saltarme quizá otros episodios con amigos, con compañeros. Y no era una obligación porque mis papás nunca me obligaron a nada, a ir a la iglesia, no sé, tenéis que ir a este día, no sé, claro. nunca me obligaron. Pero yo sentía como la necesidad de ir. Y siempre fue así en realidad desde chico. Entonces, siempre estuve como... siempre tuve una relación como especial con el Señor. Mm. Sí, siempre lo he sentido así. Bueno, ahora ya tengo casi 30, pero en ese momento, no sé, tenía 14, 15 y sentía que mi relación era como cercana con el Señor, Ujú. era muy cercana. ¿Tuviste una infancia en donde tus papás practicaban, digamos, Mm, el cristianismo? ¿Quién fue, mm. digamos, de tu familia, quién parte con el tema de la iglesia? Mi mamá. Tu mamá. Mi mamá entró a los caminos del Señor y por una situación también puntual de enfermedad y entró a los caminos del Señor y ahí ya claro, empezó mi papá y luego nosotros. Yo tenía 11 años y desde ahí, claro, en adelante, desde ahí tengo noción de, no sé, oraciones en las noches, como Mm. esa vida en el Señor. ¿Te acuerdas de algo en particular que quizás cambió o le dio como una, ¿cómo llamarlo? Como un distintivo a ese encuentro que tuviste con el Señor cuando Mm. chico, a los 11 o más adelante, pero algo en particular que tú dices, ¿sabes qué? Esto fue lo que cambió. Sí, yo creo que fue hoy día, con el pasar de los años, yo creo que Ajá. analicé eso. Fue una situación puntual que yo tuve cuando era más chico todavía, Ujú. tenía 6 años, una enfermedad, nací con una enfermedad. Todo eso lo analicé muchos años después, cuando ya estaba más grande, y creo que eso inconscientemente me llevó como a ver al Señor de una manera como muy como un Señor poderoso. Como que mucha gente me decía, no sé, lo que a ti te pasó es grande, lo que a ti te pasó fue un milagro, tú no deberías estar acá. Mm. Escapó un poco de las manos de los médicos, entonces como que todo eso creo que fue quedando en mí Ujú. y fui viendo al Señor como un Dios como muy, muy poderoso. Mm. Entonces creo que eso me hizo como saber más del Señor. Y como te digo, nunca mis papás me obligaron como a ir a algún seminario, algo a la iglesia, Claro. al contrario, yo sentía como la necesidad de estar. Mm. Pero yo creo que fue puntualmente como este episodio que yo pasé cuando chico y que
y que no tan solo se quedó ahí, sino que trajo consecuencias muchos años. Claro. Todo eso. No nos vamos a meter todavía, ¿no es cierto?, en esa parte que queremos, ¿no es cierto?, compartirle igual. Pero, y en tu entorno familiar, en tus papás, ¿qué cambios pudiste ver, verdad? Tú tienes también una hermana. Esto cuando comienza tu vida, ¿no es cierto?, ir a la iglesia, ¿qué fue lo que tuviste diferente? Te pongo solamente un ejemplo. En el caso mío, yo vi muy diferente a mis papás cuando comenzó mi papá a ir a la iglesia. Mi papá, yo tuve la oportunidad de verlo a él con trago. Y después del cambio que tuvo, para mí fue muy notorio. Así como verlo, como que fue un cambio de 180 grados. No fue como que, empezó a ir a la iglesia. No, Sí. yo vi esos cambios profundos, grandes. Entonces, no sé si en el caso tuyo también pudiste ver esos cambios. Eras chico, pero ya a lo mejor tienes recuerdos de aquello. Sí, sí, claro que sí. Mi mamá puntualmente por lo que se acercó al Señor, creo Ajá. que sí vio un cambio rotundo con los años, especialmente en esos años sí, vi un cambio cuando se acercó al Señor tremendo. Y en mi papá fue un cambio más paulatino porque era bien duro, era bien, no sé si frío, pero era bien duro A en la un antigua. aspecto, claro. Y sí, o sea, el Señor lo trató muchísimo y después vi todo lo contrario. O sea, se demoró hartos años, pero lo alcancé a ver, de que se quebraba, lloraba, no sé, nos abrazaba. O sea, vi todo ese cambio tremendo. Se demoró un poco, pero sí, pasó. Y fíjate que, bueno, yo conocí a tu papá y lo conocí a una persona súper cariñosa, Sí, bueno, súper amoroso. no era así al principio, sí. Y eso me resulta como chocante, porque obviamente lo conocí no hace tantos años, quizás ya cuando Dios había hecho el cambio, pero lo conocí súper amoroso, una persona muy tierna, tú lo veías y era muy tierno. Sí, no, al principio no era así. Yo creo que por su crianza, claro, era más duro. Incluso tenía eso de que a las mujeres se les trataba bien, a los hombres como macho, como hombre. Claro. Entonces, él era bien frío, pero creo que el Señor sí cambió mucho su vida. Después, como tú dices, o sea, nos abrazaba. Distinto, muy distinto. Mm. Cambió mucho. Qué genial, hermano. Es bonito. ¿Y por qué te pregunto eso? Porque hay cambios. Cuando nuestras familias, y a lo mejor nosotros no fuimos los primeros que llegamos a los caminos del Señor, sino que fueron nuestros papás, uno nota esos cambios. Claro. Uno los puede identificar. Sí. Uno puede decir, mira lo que ha hecho el Señor. Quizás desde nuestra niñez. Mi papá llegó a los caminos del Señor cuando yo tenía como 9 años también, 8, 9 años. Y yo tengo recuerdos de haberlo visto antes. Entonces yo vi el cambio. No es como que mi mamá me lo contó. Claro. Yo pude verlo. Pude ver a mi papá diferente. Entonces es poderoso eso. Sí, sí. Es poderoso. E incluso como tú dices, yo también alcancé a verlo un tiempo así, con alcohol y con cigarro también. Claro. Era una adicción el cigarro, el alcohol. Y en los primeros años que conocí al Señor, eso sí lo fue dejando. El tema de su carácter creo que se demoró muchos años más, pero el tema del alcohol y del cigarro lo dejó como de inmediato, el primer año de haber conocido al Señor. Y que está dentro de lo normal, porque finalmente el carácter es como, yo creo que una de las últimas cosas que vamos cambiando, y me incluyo, ¿no es cierto? Yo creo que todo nos pasa que el Señor quita esas cosas como más grandes, Claro, ¿no es cierto? Es como claro. lo mismo cuando ocurre con una casa, son los detalles los que se demoran más como en terminar. Entonces el Señor va quitando primero o va construyendo en rigor en nosotros las primeras cosas, la obra más gruesa, y claro. con el tiempo va puliendo, va mejorando, va quitando, ¿no es cierto?, esas cosas que son más detalles. Claro. Así que, no, bien. Hermano, tú, ¿y a qué te dedicáis en la iglesia? ¿O qué fue lo que más te llamó la atención? Porque siempre que uno llega a la iglesia, me pasó a mí como adolescente, como joven, ¿qué te llamó la atención de la iglesia? ¿Qué te gustó? ¿En qué empezaste a trabajar a lo mejor? ¿O a servir, mejor dicho? Cuéntanos un poco de tu tiempo inicial en la iglesia y cómo de a poco te fuiste yendo al servicio. Sí, bueno, entré chico, me acuerdo bueno, de haber estado hasta en escuela dominical, alcancé a estar en escuela dominical. Y claro, después sí, después creo que es que la iglesia en la que estábamos igual era como otro formato de servicio en cuanto, por ejemplo, alabanza, tiempos de gratitud. Hay iglesias donde a veces dan oportunidades de pasar a agradecer, hermanos como que pasan. ¿Era más de estilo pentecostal? Claro, sí, Ok. en ese tiempo sí. Ajá. Había como devocional, lo que Ajá. sucede muchas veces en las iglesias pentecostales. Entonces,
me empezaron como a dar oportunidades, no sé, para agradecer, bueno, salía, después me acuerdo que a dar devocional, Ajá. que también era como una partecita ahí del servicio, corta, y así yo creo que fui como sirviendo, y me fue gustando eso, me fue Mm, gustando como finalmente expresar lo que sentía hacia el Señor, y ujú. en esos momentos como que lo aprovechaba. Y así fue, y creo que mi primer devocional, así como en cultos generales, fue como a los 14 15 años, tiene que haber sido Ya. por ahí. Y para mí fue como Ujú. algo tremendo, o sea, cuando me dijeron por primera vez que tenía que hacerlo, me acuerdo que fue así algo genial. Pero sí, así empecé a servir y después como que ahí ya empecé a crecer ya entre los jóvenes, así empecé a crecer ahí en los caminos del Señor. ¿Te quedan buenos recuerdos de ese tiempo? Sí, ¿Sí? sí, bueno recuerdo, sí. Sí, yo creo que con el Señor puntualmente, sí. Ajá. Sí, con el Señor, así las cosas que yo viví con el Señor en ese momento, sí, sí. Sacando como todo el entorno y fijándome solo en mi relación con el Señor, Mm. me quedan, sí, bonitos recuerdos. Te lo pregunto porque, bueno, obviamente tú estás, ¿verdad?, en la congregación junto con Mm, nosotros. Eh, quizás yo también fui de pequeño, ¿verdad?, mm, o como de los 9 años, a una iglesia distinta en la que estamos hoy día, mm, ¿verdad?, que era donde se congregaba mi papá. Y sabes que yo tengo súper bonitos recuerdos de esa iglesia. mm, Muy bonitos recuerdos. Indistintamente después de lo que pudo haber pasado, ¿no es cierto? claro. Todas las cosas que finalmente te hacen salir. Mm, Pero yo tengo muy bonitos recuerdos. mm, Una muy buena doctrina, mm, un muy bonito lugar, mucha gente, era una iglesia grande. mm, eh, y mis papás eran conocidos también, mm, ¿cachai? De la iglesia. Entonces, no podría mentir y decir, no, tengo muy malos recuerdos o no mm, me gusta recordarlo, que es claro. normalmente lo que uno piensa cuando Mm, sale de una iglesia. sí. O cuando tiene, ¿no es cierto?, momentos o vivencias medias negativas. Mm, Yo todo lo contrario, mm, tengo muy bonitos recuerdos. Entonces, por eso te hacía la pregunta, mm, ¿cachai? ¿Qué claro. recuerdos tienes de esa iglesia? Mm. No, sí, como tú dices, también lo comparto. O sea, yo creo que el Señor también, si te lleva a algún lugar, es por algo y Mm, finalmente sí, me quedo con todo lo bueno porque sí hubieron cosas muy sí, bonitas, muy buenas y las atesoro hasta el día de hoy. Hasta el qué día de hoy bueno. atesoro todo eso. Sí, es importante porque finalmente, indistintamente en el lugar en que estemos hoy, Mm. siempre hay un agradecimiento a esos Claro, pastores, a esos sí, líderes, sí, a esas personas que de alguna forma pusieron un granito de arena en nuestras vidas. sí. Oye, hermano, bueno, estuvimos hablando acerca, nos diste un pequeño spoiler o un adelanto de lo que fue, ¿verdad?, esta enfermedad que tiene título del capítulo de hoy. Cuéntanos un poco lo que tú quieras contarnos, Mm, ¿verdad? Eso queda libre a disposición tuya. Pero cuéntanos un poco de qué se trata esa enfermedad, qué implicaciones mm, tuvo, algo comentaste un poquito en el backstage, mm. pero cuéntanos un poco. Bueno, es una historia súper larga, pero lo voy a resumir lo más Pero hay posible. tiempo, hermano, así que expláyate todo lo que quieras. Bueno, nací con una enfermedad, la verdad, que se Ajá, llama Hirschsprung. ya. Es poco conocida. Tiene que ver con el intestino. Es cuando al intestino le faltan algunas células, entonces no recibe como el alerta de que tiene que evacuar, Ok. por decirlo así. Entonces, todo eso se va acumulando Ujú. o provoca un estreñimiento severo. Bueno, yo nací con esa enfermedad, se trató, pero creo que no fue el tratamiento adecuado, entonces fue como desarrollándose hasta que ya llegué a los 6 años y ahí ya se desarrolló de manera severa porque se fueron formando fecalomas, que es como el nombre técnico, ahí la gente lo puede Mm. buscar, que son como tumores Oh. de heces. Mm. Entonces, finalmente es como un estreñimiento severo, que ya no llegó el momento en que no podía ir al baño, literalmente, no Wow. podía ir al baño. Entonces, bueno, ahí obviamente ya se desató como la enfermedad porque hay que hay urgencia. Yo tengo como, en ese momento tenía 6 años, igual tengo vagos Tenéis recuerdos. muy poco, me imagino, porque a los 6 años todavía como que no Ujú. nos quedan muchos recuerdos. Claro, yo Mm. tengo como vagos recuerdos, pero sí tengo algunos recuerdos porque la pasé horrible. Me acuerdo que me hicieron lavados Mm. y lo otro es que me pusieron sondas por la nariz y creo que eso me marcó de por vida porque, bueno, ahí me las pusieron por primera vez, pero en el transcurso de toda la enfermedad me pasaban poniendo sondas por la nariz para Mm. alimentarme.
Entonces, eso fue algo que me marcó porque obviamente me las ponían a la fuerza, yo me las sacaba, me las ponían a la fuerza. Y de 6 años también es Sí. complejo. Y bueno, ahí empezó todo, después me operaron, en ese mismo tiempo estuve un mes en coma en la UCI, incluso yo acá atrás Wow. yo cuando me corto el pelo, se me ve acá atrás como una cicatriz, no sé si me la has visto, pero es como No, hermano. una parte sin pelo que tengo acá atrás, Ujú. y es por lo mismo porque cuando estuve en el hospital estuve 3 meses en la UCI, entonces estuve un mes Wow. en coma, estuve como Teniendo teniendo seis años, 6 años. claro. Oh. Y ahí estuve un mes en coma, estuve después otro mes en la UCI, pero despierto. Víctor, y esto fue todo a causa de esta misma enfermedad. Sí, todo a causa de eso mismo. Wow. Todo a causa de eso mismo porque sucede, por lo que me han contado mis papás, y también yo hice el trabajo hace poco, en pandemia, hice algo muy loco, que dije, necesito saber qué me pasó, pero de forma técnica. Ajá. Entonces fui Al mismo hospital. al mismo hospital, Wow. y fui a buscar mi ficha clínica. ¿Y te permitieron? Y sí, me la dieron. Me dieron mi ficha clínica de las 14, tuve 14 cirugías. Obviamente no 14 sale en cirugías. detalle todo lo que me hicieron, pero sí sale en general lo que me hicieron en cada cirugía. Entonces fui a buscar como esa ficha clínica, el primer año de pandemia como que me metí en eso. Y las fui a buscar, pues las pedí, las fui a buscar y me las dieron. Hermano, perdón la pregunta, ¿qué te motivó a ir a esto? Eh, Mira, es bien loco, pero saber cómo de dónde me había sacado Dios. Ok. En ese momento, yo hace rato que vengo trabajando como en algo bien personal, bien íntimo, que es como, hasta he tenido la intención de escribir todo esto. Ajá. Pero no para mí ni para lucrar con esto, lo quiero dejar bien en claro, porque no es eso, sino que es como mostrar el poder de Dios. Mm. Yo por muchos años, perdón que me vaya para otro lado, pero por muchos años, como que esto yo lo guardé. Mm. Y como que, no sé si tiene que ver con la personalidad, no sé con qué tiene que ver, pero como que hasta yo mismo minimicé un poco lo que me había pasado o lo que el Señor hizo. Ok. Y yo lo sentía así, Ujú. como que sentía que minimizaba un poco lo que el Señor estaba haciendo y como que Mm. no le estaba dando el peso a lo que realmente el Señor hizo. Mm. Y entonces empecé como a decir, ya, o sea, yo sé de dónde el Señor me sacó porque mis papás me lo dijeron, pero Claro. quiero saber realmente qué me pasó y por Mm. qué me dicen que fui un milagro, por qué me dicen esto. Entonces eso me motivó a ir a De- buscar todo esto. Muy bueno. Y también creo que puede ser por la edad igual. Como tú tenías 6 años, es Ujú. poco lo que recuerdas. Claro. Y todas las intervenciones, cirugías Mm, y tratamientos que tuviste que a partir de esa edad a lo mejor comenzar a hacer, ujú, ¿verdad? Claro, no tenéis tantas nociones de lo que viviste porque en rigor mm, no te acuerdas. mm. Quizás tu mamá, ¿cachai? Claro. Tus papás, ellos son los que más recuerdan y Sí, pueden po. experimentar, contar como de ciencia cierta, por así Mm, llamarlo, lo que Dios hizo. mm. Sí. Pero claro, el ejercicio que tú hiciste de volver al lugar donde estuviste, hay que tener agallas y ser valiente Mm. para hacerlo. Sí, incluso fue tanto lo que pasó en ese tiempo que mi abuela por parte de papá nunca más quiso pisar ese hospital porque hubo también ahí un tema bien complicado, o sea, a mí Mm. me operaron muchas veces, pero en una de esas cirugías que fueron las primeras, hubo una negligencia médica que me dejaron en una sala común y yo estaba con puntos, me parece, por lo que a mí me cuenta mi familia y todo, Ujú. yo estaba con tos, con fiebre y todo, eso se lo informaron a los médicos, y ellos decían que era normal. Y bueno, y mis papás se fueron y todo, al otro día llegan y yo ya no estaba en esa sala. Mm. Me habían pasado a la UCI porque estaba con septicemia. Me había dado una infección Mm. por dentro Claro. porque los puntos se reventaron en la noche y todo el tema. Entonces, fue como una Eso no es tan negligencia un común en poco. Chile, hermano. No es muy común. No, pasa siempre, Ese hermano, tipo pasa de siempre. negligencia, ¿no es cierto? Los chilenos Claro, estamos medio no, pasa acostumbrados. siempre. Ahí, claro, mi familia en ese tiempo no eran cristianos ninguno, entonces mi abuelo, mis papás como que entraban en un proceso de demanda con Mm. el hospital, entonces, porque fue una negligencia finalmente que informaron que yo estaba mal, que me habían con fiebre, con Ujú. tos, y ellos dijeron que era normal, y bueno, el otro día mis papás llegan y yo ya no estaba en la sala común, yo estaba estaba justamente en un coma inducido, estaba con Oh. septicemia. Entonces, claro, ahí ya se desarrolla mucho más la enfermedad. Pucha, ahí empezaron a pasar un montón de cosas. Yo después, como a los 7 8 años, quedé con colostomía.
que es cuando te ponen una bolsita por acá, te sacan el colon, pues te ponen una bolsita y por ahí haces tus necesidades. Ujú. Estuve como un año con colostomía, que incluso todavía tengo esa cicatriz acá. Mm. Después de eso evolucionó un poquito y me pasaron a un botón gástrico, que es como algo mucho más chiquitito, pero que te alimentan por ahí igual. Wow. Te ponen suero. Y estuve también como un año con ese botón, hasta los 14. A los 14 me lo sacaron. Imagínate. 13, 14 creo, por ahí sí. Hermano, ¿y esta enfermedad te impedía a lo mejor la ingesta de algunos alimentos? Sí, de muchos. ¿No es cierto? Muchos, Me imagino muchos. yo. Por por eso también fue que por mucho tiempo estuve súper delgado, mucho tiempo. O sea, yo soy delgado, pero era Ujú. más delgado. Entonces, era por lo mismo, por los alimentos que no podía Yo, digerir. cuando te conocí, eras flaquito. Sí, Hoy día estáis como ya... más Sigue siendo repuesto. delgado, pero sí, era Sí, mucho más delgado. sí. Y era por lo mismo, era porque, claro, habían alimentos que yo no podía comer. Ni siquiera por mañoso, obviamente hay alimentos que no me gustan, hay cosas que no me gustan, pero pocas, la verdad. Ah. Pero en realidad puntualmente era porque Mm. me provocaron un daño al organismo. Entonces, claro, por eso no podía comer muchas cosas. Y después siempre me quedó eso hasta el día de hoy, hay cosas que yo no puedo comer. Claro, Me claro. tengo que cuidar, obviamente hoy día hay muchas opciones. Ujú. Hoy día hay opciones para todo. Sí. Entonces, es solamente cosa de buscar. Pero hoy día ya no tienen el impacto que tiene, por ejemplo, 15 años atrás. Sí. Que en mi vida, por ejemplo, tenía un impacto grande. Oye, hermano, ¿y a raíz de esta enfermedad llegan tus papás a los caminos del Señor? No, ¿No? Ok, no. Fue a raíz de la enfermedad de mi mamá puntualmente ok. que estaba como ella buscando ahí una solución. Ujú. Había buscado por muchos lados, pero no encontró. Y fue a raíz de eso. Ok, Yo ya en ese tiempo estaba como más estable ok. de mi enfermedad. Bien, Sí. bien. Hoy día, ¿cómo estás en el hoy? ¿Cómo haces este cierre, verdad, a lo que Dios hizo? Ujú, ¿Cómo te fue también? Y te hago la misma pregunta después de este análisis, así como de ver esas ujú, 14 cirugías ujú, y encontrarte con que no fue una cosa pasajera, ujú, no fue una cosa fácil. ujú. ¿Qué nos puede decir hoy día, Víctor, después de todo eso? Pucha, lo analizo siempre, es una cosa que siempre vivo analizando. eh, y siempre le encuentro algo nuevo, Mm, pero en realidad, así como en general, creo que siempre he pensado de que mi vida depende literalmente del Señor. Yo a veces digo, cuando no sé, a veces uno está como en los tiempos en donde se siente un poco más bajo, no sé, ujú, en donde uno quizá, pucha, no está buscando cómo se debe al Señor. Yo digo, Señor, yo siempre he pensado de que el Señor tuvo la oportunidad de llevarme mm, cuando yo era chico y pudo haberlo hecho. En ese tiempo pudo haberlo hecho. Yo en ese mes que estuve en coma podría haber muerto y yo ya hoy día llevaría veintitantos años que no estaría mm, acá en la tierra. Entonces yo digo, Señor, si tú me dejaste de, siendo muy pequeño, me dejaste que viviera, que mm, avanzara en años, es porque hay un propósito. mm, Y siempre lo he visto así. Hoy día ya con casi 30 años, veo de que hay un propósito y mm, siempre he tratado de verlo así. Con esto no me refiero a que visualizo, hay que, no sé, por ejemplo, voy a estar predicando en estadios ni mucho menos. ujú, Yo no me hago ese panorama porque no. Me refiero a lo más básico, a que mi vida en algún punto no puede dejar de depender del Señor. Y siempre mm, lo veo así, o trato de verlo así, de que en algún punto no puede dejar de depender del Señor. mm, Porque yo sé que si me aparto del Señor, o sea, yo sé que si todos nos apartamos del Señor, estamos fritos, o sea no nos vamos, mm, no tenemos salvación eterna, una vida eterna. Pero en mi vida lo siento como algo más, una responsabilidad mayor, mm. porque siento que el Señor eh, me sacó de la muerte y tengo como esa responsabilidad de mantenerme ahí. Claro. No sé si se entiende. Sí, es un análisis fuerte cuando uno dice, aparte de lo que Dios ya hizo por mí, Claro. gratuitamente, su sacrificio y todo lo que uno entiende, Mm, ¿verdad? Cuando llega al cristianismo, pero además tú empiezas a darte cuenta de que Dios me salvó claro. de esta situación, Dios... y ahí como que a mí me pasa que uno como que empieza a cerrar el círculo y a Ujú, decir, ahora entiendo
¿por qué tuve que pasar todo esto? Claro, claro. Y claro, como tú dices, no es para llenar estadios, ni mucho menos, sino es para tener una vida con propósito. Sí. Y eso claramente le da un gusto y un sabor diferente a la vida. Sí. Eh, Sí, mm, y a lo que haces finalmente, porque me pasa de que yo digo, todo lo que hago en el Señor, trato de que tenga algún sentido, porque mm, finalmente no sirve hacer cosas sin sentido. Y gracias a Dios siento que hasta el día, a hoy, las cosas que he hecho siento que han tenido un sentido. mm. Siento que me siento con un propósito Pero en ¿sabes qué, Cristo. hermano? Aparte de, con esto ya es como para ir cerrando, para invitarte a lo mejor que hagas algún llamado Mm, a los que hoy día nos están viendo, pero quiero hacerte esta reflexión, porque finalmente la decisión diaria de decir, Señor, aparte de lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario, pero también lo que hiciste este día puntual de mm, salvarme, también es la decisión de cada uno claro. entender aquello y Ujú. tomarlo. ¿Por qué te Sí. lo digo? Porque la Biblia está llena de personajes bíblicos que vieron la mano de Dios, Ujú. que Dios los salvó. Sí. Hay un pueblo que Ujú. Dios, ¿verdad?, los sacó de Egipto y muchos de ellos se perdieron. Ujú. Muchos de ellos decidieron irse. Claro. Entonces, no es como que, el Señor me salvó y eso es automático. Porque tú también te levantas cada mañana, muchas veces sin ganas, sin motivación, muchas veces te levantas, ¿verdad? Quizás como un fracaso, Mm, con todas las ganas de tirar todo por la borda. mm, Entonces está también la decisión de uno de decir, hoy día me levanto y sigo este camino porque confío que Dios es bueno. mm. Entonces, Sí. en relación a eso, ¿qué le podrías decir, verdad, a todas aquellas personas que quizás hoy te ven y que quizás también tuvieron una experiencia con Dios, Mm, pero que hoy día están desmotivados, mm, que hoy día están, que no quieren tomar esa determinación? mm. Bueno, yo creo que en base a lo que yo viví, buscar el propósito del por qué Mm, pasó eso. Y el para qué también. Yo siento de que todo tiene un para qué. ujú, En mi caso, me pasa algo bien particular, que como tú dices, o sea, uno finalmente la vida está llena de decisiones. Y esto se trata de decisiones. sí, Seguir al Señor es una decisión también. exacto. Entonces creo que también uno tiene la decisión de poder levantarse en la mañana, como tú dices, y levantarse agradeciendo, levantarse con una sonrisa, aunque quizás uno tenga los problemas que tenga o no Mm, tenga el ánimo de reírte. Pero una cosa que a mí me pasó mucho y que me pasaba en el colegio, me pasaba o me pasa en el trabajo y a donde voy, como que a veces, hoy día no sé si me pasa mucho, pero me pasaba harto que la gente me decía, oye, tú pasas todo el día riéndote. mm, Y, y yo decía, ¿sabéis qué? Sí, puede ser, es verdad, como que me paso riendo, a veces como que pasaba algo malo y como que igual mm, me reía, pero no de burla ni de nada, sino como que había una sonrisa. Entonces, mm, creo que corresponde también un poco, y creo que hago algo automático porque yo no lo busqué, sino que es como, corresponde, es como una respuesta a lo que uno vive también, yo mm, creo. sí. Y a cuando uno tiene el Señor, yo Ujú. creo. Y sabes que diste en un punto súper bueno. Hoy día no hemos hablado de la Biblia. Ujú. Hoy día Mm, no hemos tenido ni un versículo, porque en rigor nosotros también somos portadores de ese mensaje. claro. Cuando hablamos de que verdad tenemos un propósito, la Biblia está llena de versículos que hablan de propósito. Mm, Eh, entonces, quisimos, ¿verdad? Y yo cuando conversamos mm, este capítulo, te pedí que a lo mejor te pregunté si podíamos hablar de tu testimonio, porque también el testimonio de uno finalmente importa, ¿verdad? sí, Esto de decir, el Señor me salvó claro. y yo llegué a ese lugar donde tuve tantas cirugías, Mm, operaciones, y me di cuenta del milagro mm, tan grande que Dios había hecho. Entonces, sí. pero también está esta otra parte de la decisión de Mm, cada uno. Que el milagro Dios lo haya hecho no significa que ya está todo garantizado. mm, claro. Hay un montón de personas que han vivido un milagro Ujú, y que siguen en derrota, que siguen en fracaso, que no se congregan, que no siguen sirviendo. mm, El milagro no dura para siempre, mm, claro. porque finalmente nosotros somos el milagro de Dios, Mm, claro, ¿cachai? es cierto. Que es Sí. diferente. Mm, Yo he conocido mucha gente que ha tenido un milagro, que Dios lo sanó, que Dios le dio un trabajo, que Dios restauró su familia, pero si no entendemos que nosotros, cada uno de nosotros, somos el milagro de Dios, mm, y esto no lo digo por la lógica del egocentrismo, mm, sino que Dios habite en nosotros, claro.
ya es un milagro. Que nosotros podamos decir hoy día, yo te agradezco, Señor, eso ya es un milagro. Eso ya es algo sobrenatural. Y eso nos conduce a tener una vida recta para Dios. Así es que, hermano, yo te agradezco de verdad, porque finalmente fuiste valiente al poder exponer un poco tu vida, tu testimonio, cómo esa enfermedad cambió en un momento toda tu vida, y yo creo que sigue siendo tan importante. Sí, sí, hasta el día de hoy sigue siendo importante. Yo creo que va a ser hasta el último día, Sí. porque te marcan, son cosas que te marcan de por vida. Sí. Y te dejan finalmente secuelas con las que también, como tú dices, o sea, uno aprende a vivir y también a sacarle como el lado positivo, el provecho a las cosas. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me pasó es que, aparte de la alimentación, no podía hacer deporte por muchos años. Y me acuerdo que muchas personas me invitaban y todo, y a mí me costaba mucho. Y una vez fui al traumatólogo hace un par de años atrás, y me comentó que mis tendones no eran como el común de las personas, porque cuando tú estás en la etapa de la infancia, es donde más absorben nutrientes, claro. Sí. Entonces, finalmente, esa etapa yo me la salté completa, porque Completa, ¿no? en ese momento, bueno, estuve hospitalizado, muchos alimentos que no podía comer. Te alimentaste prácticamente de suero. Claro, y con puras sondas. Entonces, finalmente, esa etapa me faltó en mi vida. Entonces, es como que hoy día yo, por ejemplo, quizá puede ser una tontera, pero yo hoy día me veo haciendo deporte, o en el mismo CrossFit, que es un deporte súper intenso. Obviamente los pesos se acomodan a lo que tú puedes, pero es un deporte intenso. Y yo digo, siempre lo converso, incluso lo converso en el box, lo converso con mis profes, con el dueño, siempre lo converso. Y les digo, para mí esto es como un logro, de verdad que es un logro, porque no vengo con el ánimo de competir. Bueno, he ido a competencias, pero no es mi ánimo de ir a competir o de ir a buscar un buen físico o de estar el día de mañana en culturismo. Nada que ver para mí, no. Esas no son mis metas ni mis objetivos, para nada. Pero sí es hacer deporte y estar bien con mi salud física. Pero también es como mostrar un poco que... Ahí también hay un milagro. Claro, que hay un milagro y que el Señor lo hace. Entonces, para mí hoy día eso es un triunfo, o sea, el poder ir y desenvolverme en este deporte y hacerlo quizá a tus capacidades, pero hacerlo. Porque quizá otra persona no podría. Entonces, eso. Gracias, hermano, de verdad te agradezco, Víctor, el poder abrirte, ¿verdad?, en este capítulo. Estaba pensado justamente para conocerte más, para que nuestra gente también te pueda conocer más, y le damos las gracias al Señor por el gran milagro que ha hecho en tu vida. De verdad, yo te veo, te conocí, como te decía, cuando eras mucho más delgado, conocer a tu familia. Hay procesos también que quizás no vamos a alcanzar a poder hoy día conversar, pero te agradezco, de verdad te agradezco. Yo creo que cada una de las personas que está viendo el capítulo de hoy también va a estar agradecida, porque eres un testimonio vivo de que Dios hace tremendos milagros. No, gracias a ti, hermano, por esta entrevista, y nada, invitar a la gente a que ahí espero que le haya gustado. Y nada, es una historia de vida ahí, así que dejarlo invitado ahí al próximo capítulo. Sí. Que también en los próximos se vienen sorpresas. Se vienen sorpresas, y recordarles siempre, por favor, mis amados hermanos, darle like, ¿verdad? Darle me gusta, darle amor a los programas. Los hacemos con harto cariño para ustedes, ¿verdad? Tratamos de tocar temas interesantes, pero también que lo compartan, ¿verdad? Que se suscriban, ¿no es cierto?, al canal de YouTube que tenemos, porque ahí de a poquitito vamos creciendo, y la idea es que podamos llegar a más gente, porque también podemos bendecir a otros. Así es. Así que no se olviden de los próximos capítulos. Que el Señor les bendiga y muchas gracias. Nos vemos, bendiciones. Chao, chao.